Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Me emociona mucho tenerlos aquí hoy. Espero que estén teniendo un día increíble. Y bueno, ¿qué les traigo hoy? Pues prepárense para un vídeo que toca el corazón, un vídeo que nos recuerda la importancia de la esperanza y la solidaridad. Hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos actores que admiramos mucho, y de su visita a niños que han vivido la tragedia del terremoto en Turquía. Para aquellos que no estén familiarizados, el terremoto que sacudió Turquía y Siria fue devastador. Perdimos a muchas personas, familias enteras fueron destrozadas y la devastación que dejó es difícil de imaginar. La reconstrucción es un proceso largo y doloroso, y en medio de todo este caos, los niños, especialmente, necesitan todo el apoyo y la atención posibles. Es en estos momentos de crisis cuando vemos la verdadera esencia de las personas, la bondad que reside en el corazón humano. Y Hande y Kerem, como figuras públicas con una gran influencia, decidieron utilizar su plataforma para llevar un poco de alegría, esperanza y apoyo a los niños que han sufrido tanto. Veremos cómo se involucraron, qué hicieron y cómo impactaron positivamente en sus vidas. Es un vídeo lleno de emociones, pero también de inspiración. Así que antes de que sigamos adelante quiero pedirles algo, si aún no lo han hecho por favor, suscríbanse a mi canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Además, cada suscripción es una forma de apoyar este tipo de contenido y me motiva a seguir trayéndoles historias como esta. No se olviden de activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Ahora sí, empecemos. Ahora adentrémonos en el corazón de la historia. Después del terremoto el mundo entero se volcó a ayudar, y entre todas las acciones de ayuda y solidaridad, hubo una que destacó por su calidez y su impacto directo en los más vulnerables, la visita de Hande y Kerem. Desde el momento en que las noticias del terremoto comenzaron a circular, tanto Hande como Kerem expresaron su profunda tristeza y su compromiso de ayudar. Utilizaron sus redes sociales para pedir ayuda, para difundir información sobre cómo donar y para animar a sus seguidores a apoyar los esfuerzos de rescate y ayuda humanitaria. Pero su compromiso no se quedó en las redes sociales. Fue mucho más allá. Hande, conocida por su dulzura, su belleza y su empatía, siempre ha sido una defensora de causas humanitarias, especialmente aquellas relacionadas con los niños. Su sensibilidad hacia los más vulnerables es un rasgo que la define, y su participación en iniciativas solidarias es constante. Antes del terremoto, ya había trabajado con diversas organizaciones para apoyar a niños necesitados, y su voz siempre se ha alzado en defensa de sus derechos y su bienestar. Su plataforma, con millones de seguidores en todo el mundo, es una herramienta poderosa que utiliza con responsabilidad para generar conciencia y movilizar a la gente. Kerem, por su parte, siempre ha demostrado un gran compromiso social y una profunda conexión con su país. Su preocupación por las problemáticas sociales es evidente, y su activismo se manifiesta en diversas causas que le importan. A través de sus redes sociales y en entrevistas, no duda en expresar sus opiniones y en llamar a la acción. Su honestidad y autenticidad lo han convertido en un referente para muchos jóvenes, y su influencia se extiende más allá de su éxito profesional. Ambos como pareja conforman un dúo muy querido en Turquía y alrededor del mundo, y juntos tienen una gran capacidad para movilizar a la gente. Su relación, llena de admiración mutua y respeto, se basa en valores compartidos y en un deseo común de hacer del mundo un lugar mejor. Verlos juntos es siempre inspirador, y su compromiso con causas sociales los convierte en un ejemplo a seguir. Cuando se hizo evidente la necesidad de brindar apoyo emocional y psicológico a los niños afectados, Hande y Kerem no dudaron en actuar. La magnitud de la tragedia, con familias enteras desaparecidas, hogares convertidos en escombros y una sensación de incertidumbre generalizada, exigía una respuesta inmediata y compasiva. Los niños, que habían perdido a sus seres queridos, sus hogares y sus rutinas, se encontraban en una situación de vulnerabilidad extrema, necesitando urgentemente un apoyo que les permitiera procesar el trauma y empezar a reconstruir sus vidas. Decidieron visitar los campamentos de refugiados, los hospitales y las escuelas donde los niños estaban siendo atendidos. Querían ver con sus propios ojos la situación, ofrecer consuelo y, sobre todo, mostrarles que no estaban solos. Su intención no era simplemente hacer una visita protocolaria, sino involucrarse activamente escuchando sus historias, compartiendo momentos de alegría y demostrando un genuino interés por su bienestar. Imaginen la escena: Hande y Kerem,
caminando entre tiendas de campaña y estructuras improvisadas. Rodeados de niños que han perdido todo. La simple presencia de estas dos figuras tan conocidas y admiradas debió ser un momento de sorpresa y alegría para muchos de ellos. En medio de la devastación, la llegada de Andy y Kerem representaba un rayo de esperanza, un recordatorio de que el mundo no los había olvidado. Y no fueron solo visitas. Andy y Kerem participaron activamente en actividades con los niños. Jugaron con ellos, les leyeron cuentos, cantaron canciones y simplemente les dedicaron su tiempo y atención. Se esforzaron por crear un ambiente de alegría y normalidad en medio del caos. Conscientes del impacto que podía tener su presencia, se prepararon para interactuar con los niños de manera significativa, buscando conectarse con ellos a un nivel emocional y brindarles el apoyo que tanto necesitaban. En los vídeos y las fotos que se publicaron, se puede ver a Andy abrazando a los niños, con una sonrisa en su rostro, escuchando atentamente sus historias. Su mirada es cálida y empática, y su abrazo transmite seguridad y consuelo. Kerem, con su energía y entusiasmo, participaba en los juegos, animando a los pequeños y haciéndolos reír. Se le veía jugar al fútbol, construir castillos de arena y participar en las actividades que proponían los niños, mostrando una conexión genuina y un interés sincero por su bienestar. Ambos demostraron una gran capacidad de empatía y una conexión genuina con los niños. Pero lo más importante no fueron las fotos ni los vídeos, aunque fueron importantes para dar a conocer su labor y motivar a otros a apoyar. Lo más importante fue el impacto que tuvieron en los niños. La presencia de Andy y Kerem les brindó un momento de alegría, una distracción de sus problemas y, sobre todo, les demostró que alguien se preocupaba por ellos. Que no estaban olvidados. El simple hecho de saber que personas que admiraban se preocupaban por ellos, les daba fuerzas para seguir adelante. La visita de Andy y Kerem no solo fue un gesto de buena voluntad, sino también un recordatorio de la importancia de la salud mental de los niños. El trauma que vivieron los niños a causa del terremoto podría tener un impacto duradero en su desarrollo. La pérdida de seres queridos, la destrucción de sus hogares y la experiencia de vivir en medio de la devastación son factores que pueden generar estrés postraumático, ansiedad, depresión y otros problemas de salud mental. Por lo tanto, es crucial que reciban apoyo emocional y psicológico para superar esta difícil situación. La labor de Andy y Kerem contribuyó a crear un ambiente de confianza y apoyo, que es fundamental para la sanación emocional. Además, es importante destacar que Andy y Kerem no se limitaron a una sola visita. Continuaron involucrándose en los esfuerzos de ayuda y han utilizado su plataforma para recaudar fondos y concienciar sobre la situación de los niños afectados por el terremoto. Su compromiso es constante y su apoyo, invaluable. Han participado en eventos benéficos, han promovido campañas de donación y han colaborado con organizaciones que trabajan directamente con los niños. Su dedicación demuestra que su compromiso va más allá de una simple visita, y que están dispuestos a hacer todo lo posible para ayudar a los niños a reconstruir sus vidas. Hay algo muy especial en la forma en que Andy y Kerem se relacionan con los niños. Se nota la sinceridad en sus gestos, la calidez en sus miradas y la autenticidad en sus palabras. No actúan como celebridades, sino como seres humanos que se preocupan por el bienestar de los demás. Se nota la genuina conexión que logran establecer con los niños, la facilidad con la que se adaptan a su mundo y la capacidad que tienen para transmitirles alegría y esperanza. Su ejemplo nos recuerda que todos, independientemente de nuestra fama o fortuna, tenemos la capacidad de hacer una diferencia en el mundo. Que un simple gesto de bondad, una palabra de aliento o un momento de alegría pueden tener un impacto significativo en la vida de alguien. Y en este caso, ese alguien eran niños que necesitaban urgentemente una dosis de esperanza. Su ejemplo nos muestra que la empatía y la solidaridad son valores esenciales, y que todos podemos contribuir a crear un mundo más justo y compasivo. La historia de Andy y Kerem es un testimonio de la resiliencia humana, de la capacidad de amar y de la importancia de la empatía. Nos muestra que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz de esperanza. Es un recordatorio de que la bondad y la compasión pueden florecer incluso en las circunstancias más adversas, y que el poder de la conexión humana puede ser una fuerza transformadora. Pero su labor no se detuvo ahí. Se involucraron en la creación de espacios seguros para los niños, en la organización de actividades recreativas y educativas, y en la promoción de programas de apoyo psicológico. Querían asegurarse de que los niños tuvieran un entorno donde pudieran jugar, aprender, expresarse y, sobre todo,
AR. Conscientes de la importancia de la educación y el juego para el desarrollo infantil, colaboraron con organizaciones que ofrecían actividades lúdicas, artísticas y educativas que les permitieran a los niños procesar sus emociones, fortalecer su autoestima y desarrollar habilidades sociales. Vemos a Ande con su dulzura innata abrazando a los niños, leyéndoles cuentos y simplemente escuchando con atención sus historias. Es increíble la conexión que logra establecer con ellos. Su capacidad para conectar con los niños a un nivel emocional es admirable. Con su mirada atenta, su voz suave y sus gestos de cariño, logra crear un ambiente de confianza y seguridad que les permite a los niños expresar sus sentimientos y compartir sus experiencias. Kerem, por su parte, con su energía contagiosa, se une a los juegos, canta canciones y crea momentos de risa y alegría. La forma en que se complementan es conmovedora, y queda claro que ambos sienten una profunda conexión con estos niños. Su trabajo en equipo, su apoyo mutuo y su compromiso compartido son evidentes. Se complementan a la perfección, creando un ambiente de alegría y esperanza que es vital para la recuperación de los niños. Es importante recordar que la reconstrucción de una sociedad devastada por un terremoto no es solo una cuestión de reconstruir edificios. También es una cuestión de reconstruir la vida de las personas, especialmente la de los niños. El impacto psicológico de una tragedia como esta puede ser devastador, y es fundamental proporcionar apoyo emocional y psicológico a los niños para que puedan superar el trauma y recuperar su bienestar. La atención a la salud mental de los niños es crucial para su desarrollo futuro. Ande y Kerem, con su compromiso y su dedicación, han demostrado que la empatía, la solidaridad y el amor pueden ser herramientas poderosas para sanar las heridas del alma. Su labor es un ejemplo de lo que podemos lograr cuando nos unimos para ayudar a los demás. Su ejemplo nos recuerda que todos tenemos la capacidad de marcar una diferencia, y que cada pequeña acción de bondad puede tener un impacto significativo en la vida de los demás. Ahora, reflexionemos un poco. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Para mí, hay varias lecciones importantes. Primero, que la fama y la influencia pueden ser utilizadas para el bien. Ande y Kerem eligieron utilizar su plataforma para ayudar a los demás, y eso es admirable. Demostraron que la fama no es un fin en sí mismo, sino una herramienta que puede ser utilizada para hacer del mundo un lugar mejor. Segundo, que todos podemos hacer una diferencia, sin importar cuán grande o pequeña sea nuestra acción. Un abrazo, una sonrisa, una palabra de aliento pueden marcar la diferencia. Cada gesto de bondad, por pequeño que sea, puede tener un impacto positivo en la vida de alguien. Y tercero, que la esperanza es fundamental. Incluso en los momentos más oscuros, la esperanza nos da fuerzas para seguir adelante. La historia de Ande y Kerem nos demuestra que la esperanza es un motor que impulsa la acción, y que la fe en el futuro es esencial para superar los desafíos. La historia de Ande y Kerem nos recuerda que la compasión, la empatía y la solidaridad son valores esenciales. Nos enseñan la importancia de tender una mano a quienes más lo necesitan, de ser sensibles a su sufrimiento y de ofrecerles nuestro apoyo incondicional. Nos demuestran que la verdadera felicidad reside en la capacidad de amar y ayudar a los demás. En resumen, la visita de Ande y Kerem a los niños afectados por el terremoto fue un gesto de amor, de esperanza y de solidaridad. Demostró que la bondad humana puede florecer incluso en los momentos más difíciles, y que la presencia de dos personas que admiramos mucho puede traer una luz de alegría a los corazones de los niños que más lo necesitan. Su ejemplo nos inspira a ser mejores personas y a contribuir a un mundo más compasivo. Este vídeo en sí mismo es un homenaje a su labor. Es una forma de reconocer y celebrar su compromiso, y de agradecerles por su ejemplo. Su historia es una fuente de inspiración que nos motiva a actuar, a ser más empáticos y a contribuir a un mundo más justo y solidario. Así que hemos llegado al final de este vídeo. Espero que esta historia los haya conmovido tanto como a mí. Creo que es muy importante reconocer y celebrar a las personas que utilizan su influencia para hacer el bien en el mundo. Ande y Kerem nos han dado un ejemplo de compromiso y de humanidad que debemos valorar y replicar. Su labor nos recuerda que incluso en los momentos más difíciles, la esperanza y la solidaridad pueden florecer. Antes de despedirnos, quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya dejado una sensación de esperanza y motivación. Si les gustó, por favor, déjenme un me gusta, eso me ayuda mucho a seguir creando este tipo de contenido. Saber que este tipo de historias tienen eco en la común.
Y dadles un incentivo para seguir compartiendo estas inspiradoras narraciones. Y por favor, no se olviden de dejar sus comentarios. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Qué les inspiró? Me encantaría saber sus opiniones y sus reflexiones. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más personas puedan conocer esta hermosa historia y sentirse inspiradas. La difusión de estas historias es fundamental para generar conciencia y movilizar a la gente. Y por último, pero no menos importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos. La suscripción es gratuita y es una forma de apoyar este tipo de contenido. Además, activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Nuevamente, muchísimas gracias por su tiempo y su atención. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.